Buenos días. A continuación va a estar con nosotros don Jorge García Rey. Jorge es ingeniero de profesión y economista de vocación. Después de pasar por bastantes cargos en la administración, en actividades muy distintas, desde la informática hasta la medioambiental, actualmente está de subdirector general de Programación y Evaluación de Programas Comunitarios en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y hoy nos va a hablar sobre la implantación de los fondos estructurales y de inversión europeos en España. Jorge, sin más, como te decía antes, según agenda ya tenías que haber terminado. Ya, pero ¿tengo media hora o no? Ponle 25 minutos. Bueno, pues vamos a intentarlo. Venga. Fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias por tu presentación. Muchas gracias por acudir y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder contaros y participaros lo que al final es nuestro problema de día a día, pero bueno, os lo contamos aquí y parece que os interesa. No sé, también a nosotros nos parece interesante, pero casi irresoluble. Pero bueno, voy a intentar al menos contar los éxitos, que quizás es lo más importante. Deciros que estoy en sustitución de mi director general, que está de viaje. Está de viaje, tiene una ONG en el Senegal y está en este momento atendiendo a su ONG. Así es que intentaré dejarle en el mejor lugar, que nunca será suficientemente alto porque es un tío súper valioso. Bien, he traído una presentación como introducción al segundo módulo de esta jornada de hoy, en la que voy a introduciros en el tema de fondos estructurales para el 14-20. Todos sabemos de fondos estructurales y he pensado que quizás como paraguas inicial, pues quizás lo más interesante era contaros un poco qué es lo que cambia con relación al periodo anterior, que aunque se acabó en el 13, en realidad se acaba en el 15, porque sabéis que por ejecución hay 2 años más, y con las disminuciones del gasto público que ha habido durante este periodo por la crisis, pues prácticamente todo el gasto público que ha habido hasta el 15 es el que se ha certificado en el periodo del 7-13, con lo cual en realidad este año es el año en que realmente ha empezado la ejecución del 14-20. Bueno, pues contaros un poco cuántos fondos tenemos, cómo están estructurados, cómo se puede participar en ellos. Intentaré bajar hasta el nivel de programa operativo, al menos al nivel de Administración General del Estado, pero sin toda la información. Es decir, que no voy a daros información como para poder acudir a las convocatorias. Eso tendréis que buscarlos en la página web nuestra o preguntármelo y yo estaré encantado de informaros si lo sé. A ver, ¿esto cómo funciona? Esto lo tengo que dar aquí. Muy bien. ¿Y va a aparecer el cartel cada vez? Eso he sido yo, que le he dado algo. No te preocupes. No te preocupes. Déjalo. Esto es como con aquel que bailaba. Mejor no tocarlo. Bien. Pues la charla, una pequeña introducción, lo que es el acuerdo de asociación, que ahora vemos qué es, y los programas, como os decía antes. Bien. Lo primero que os he puesto es una transparencia, que no se ve nada, pero mi interés es que veáis cuál es la dimensión del presupuesto comunitario. La Unión Europea, como sabéis, cada 7 años aprueba un marco financiero de topes de gasto, que llama el marco financiero plurianual, que las dotaciones son las que tenéis aquí. La negociación se hizo en el año 2012, estuvimos 2 años de negociaciones para llegar a esas cifras y ya estamos empezando con las cifras del 21-27, en donde lo que se decide es cuánto va a gastar la Comisión Europea como máximo durante esos 7 años, que luego anualizará y que luego pormenorizará en rúbricas de gasto. Quizás lo más importante es que veáis que la primera línea horizontal que tenéis arriba del todo, pues es la rúbrica de crecimiento inteligente e integrador. La 1A, que tenéis ahí, que tiene 125.000 millones, es la equivalente a los fondos estructurales y es la que nos contará, creo que es Juan el que nos va a contar de las líneas de gestión centralizada. Lo que nos cuente se embarcará en esa línea, que son aquellas rúbricas, aquel gasto que se gestiona directamente por la Comisión Europea. Nosotros vamos a hablar de la 1B, que es la siguiente larga que tenéis en medio aproximadamente del gráfico, que es la de gestión económica y social, y dentro de ella pues veis que están todos los gastos pormenorizadamente según el tipo de fondo al que nos podamos dirigir. La rúbrica muy importante, que es la 2, que es la de crecimiento sostenible, ahí tenéis todos los gastos de la PAC, y por diferencia entre esa barra y la siguiente tenéis lo que es el pilar 2, que es el FEADER y pesca, entre otros, con una dimensión mucho más pequeña.
Quería enseñaros el gráfico porque veis que el presupuesto a 7 años de la Unión Europea es aproximadamente de 1 millón de millones de euros, de 1 billón de euros, 1 billón español de euros. Veis que las políticas más importantes son la de cohesión y la política agrícola, que coincide que son dos políticas que están asignadas a los Estados miembros, es decir, que son sobres en los que cada Estado sabe inicialmente cuánto le va a tocar, y que va a gestionar conjuntamente con la Comisión, pero que ya sabe España inicialmente, antes de empezar, cuánto dinero va a venir, si lo hace bien, si presenta sus certificaciones y si consigue que el circuito financiero se ponga en marcha. Por otro lado, veis la rúbrica 1A, que es la que estaba arriba del todo, la de 125.000 millones, que son las rúbricas que va a gestionar la Comisión Europea de forma centralizada directamente desde su presupuesto. España tiene una participación muy ligada a su evolución en riqueza. Aquí os he puesto los mapas sombreados del PIB por habitante con relación a la Unión Europea en los periodos 7-13 y 14-20. Veis que el sombreado de España, que el código de colores es el mismo, ha perdido mucho rojo, lo cual significa que se ha enriquecido. Son unos datos un poco ficticios porque estos datos están calculados con el periodo estadístico 7-9, que es el periodo en el que mejor España estaba con relación a su PIB, pero son los datos que oficialmente se han utilizado para hacer la dimensión de marco financiero plurianual y el reparto entre Estados miembros, con lo cual son lo que tenemos que considerar de forma oficial y es a los que está relacionada la dotación que va a recibir España. Si vemos España ya en en 3 periodos, ¿cuál es la situación? Pues ahí veis un poco en código de colores cuál es la evolución desde el 2000 hasta el 2020, lo que es el 2014, en los 3 periodos de programación y veis cuál es el nivel de riqueza de España. Un poquito de publicidad. Pues, hombre, es verdad que la Comisión Europea, desde que entramos en la Unión Europea, ha dedicado a la política de cohesión pues casi 200.000 millones, 160.000 hasta el periodo actual, que es una cantidad que sí que son muchos años, porque son muchos años, estamos hablando desde el 85, pero sí es una cuantía muy significativa. Aquí tenéis las cantidades 2000-2006, 60.000 millones. Entonces éramos beneficiarios del Fondo de Cohesión de pleno derecho. También lo fuimos desde el 93, desde el instrumento de cohesión. Veis 35.000 millones en el siguiente y 36.000 millones en el siguiente periodo. Son cantidades muy importantes y los análisis económicos que estoy haciendo ahora, he pedido a la Universidad de Valencia un equilibrio, un modelo de equilibrio, a ver qué significan estas cifras y pues lo que me están diciendo es que es, a ver si lo encuentro porque he hecho una fotografía antes a la hoja del informe para deciros exactamente la verdad y no engañaros. Estamos hablando de que los fondos van a generar aproximadamente unos 250.000 puestos de trabajo, los de este periodo, los del 14-20, y tienen un multiplicador de 3,7 aproximadamente en PIB y van a producir un crecimiento de unos 26.000 millones en el PIB. Es lo que ellos analizan como el impacto que va a tener el futuro periodo 14-20. Aquí os he traído cuál es la distribución de fondos, porque claro, en el mensaje publicitario dice que España es el tercer país receptor de fondos, y sí, es el tercer país de fondos, pero la barra más alta es Polonia, la que está casi igual que España es Italia, la que está sombreada en amarillo es España, y bueno, pues las más altas que siguen a continuación pues son Alemania, Francia, el Reino Unido, es decir, que no solo los contribuyentes netos contribuyen, sino también liberan su saldo contribuyente con parte de la percepción que reciben por esta rúbrica. Más mensaje publicitario, eso se acaba la noticia del mundo. Bueno, y vamos a empezar con lo que sería el nuevo periodo y qué es lo que está cambiando. Bien. Como vosotros sabéis, el principio inspirador de la política de cohesión siempre fue que las regiones convergieran entre ellas, que las más pobres consiguieran ser más ricas sin que las más ricas fueran más pobres, sino que siendo que las más ricas también crecieran en su senda de riqueza. Bien. Esto siempre ha sido el principio, pues prácticamente hasta el año 2000. En el año 2000 se aprueba la Estrategia de Lisboa y dentro de ese paraguas de convergencia pues aparece una nueva ideología, que es conseguir los retos de la Estrategia de Lisboa, que tiene unos conceptos, unos objetivos, unos indicadores claramente definidos que pretende alcanzar.
La estrategia de Lisboa, solo con los recursos del presupuesto comunitario, que es aproximadamente el 1% del PIB de los Estados miembros, pues lógicamente no había recursos suficientes. Era un motivador, un incentivador muy importante, pero era imposible que se consiguieran esos objetivos con estos recursos tan disminuidos. La evolución ha sido crear la estrategia 2020 como alternativa a Lisboa, que es mucho más concentrada, mucho menos ambiciosa, pero que es más factible el que con la colaboración. En realidad lo que es factible es que los recursos europeos tengan una contribución que impacte realmente en el progreso de los objetivos de lo que es la estrategia 2020. Por eso se modifica y confluimos hacia una nueva orientación, que es la que estamos desde el periodo anterior, la que claramente está en el próximo, que es ayudar a conseguir los objetivos de la Estrategia 2020. Estrategia que no sé si la habéis mirado, yo lógicamente por trabajo la he tenido que estudiar, es un poco rara. La estrategia es un poco rara. Tiene objetivos muy claros, pero los instrumentos, las herramientas que diseña para conseguirla, pues son como muy colaborativos, como muy generales, como difíciles de seguir. De hecho, el proceso de revisión de la Estrategia 2020 está en marcha. La Comisión tiene como un compromiso de hacerlo. Era en este año, sacó un documento de revisión, que es un documento que, bueno, sigue en línea con la propia estrategia, que queda un poquito en el aire, en mi modestísima opinión. Pero sí que es verdad que Horizonte 2020 sí que tiene unos indicadores claves, los 20-20-20, que se repiten los 20, como os recordaréis, hasta el infinito, que os he traído aquí a modo de recuerdo, en donde aparecen lo que vamos a hacer. Es verdad que el 3% de inversión de I+D se ha convertido en un 2%, porque se ha descafeinado el objetivo, pero los restos sí que lo veis, un 20% menos de emisiones, un 20% más de energía renovable, un 20% de energía energética, el abandono escolar por debajo del 10%, ahí lo tenéis, no lo vamos a repasar porque lo tenéis en la estrategia. Lo que me interesa es que liguemos la programación de los fondos a este objetivo. Bueno, siempre se hace en la programación de los fondos, porque claro, ya tenemos el dinero, ya hemos hecho la negociación, hemos hecho el marco financiero y como las rúbricas de las que estamos hablando están asignadas a los Estados miembros, sabemos cuánto viene a España y nos lo comunica la Comisión oficialmente. Tenemos una cifra que es la que tenemos que programar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una serie de condicionantes, muchos condicionantes que hay que llevar adelante. La estrategia 2020, quizás lo que nos he dicho más importante es que se engancha con el semestre europeo, que quizás es la novedad más importante. Ya ha avanzado a la Unión Monetaria, se linka con el sistema financiero y establece las Country Specific Recommendations, en fin, y todo el movimiento anual que va a llevar a controlar y modificar e influir en la programación que se va a hacer. Es verdad que los fenómenos de programación de los fondos y del semestre no coinciden en periodificación, porque uno es anual y otro es a 7 años, pero bueno, es verdad que sí que tenemos como una obligación y que cada vez es más ágil, y lo estamos viendo por las noticias de la prensa, en que tenemos que cambiar la forma de trabajar para adaptarnos a esa línea. Pero sectorialmente la programación define estos 11 ejes, que son los que tenéis aquí, que los he clasificado además para cada fondo donde podía actuar, que son los que definen en grandes líneas lo que vamos a hacer. Que no está todo. Aquí no está el turismo, no está la energía nuclear, no, hay un montón de cosas, no está la industria como tal. Cuando aparece los lees y dices, está todo, pero cuando analizas un poco y reflexionas te das cuenta de que no está todo. Una cosa muy importante que nos afecta un montón para el próximo periodo y que la pongo aquí porque es muy significativo y es prácticamente antes de empezar la programación algo que se pone encima de la mesa y que hay que tener en cuenta. Es la concentración temática. No me va a dar tiempo en 25 minutos de todo, pero bueno, vamos a intentar trasladar lo más importante. Voy a trasladar lo más importante. La concentración temática lo que hace es que de estos objetivos anteriores que veíamos, nos obligan en la programación, dependiendo del nivel de riqueza de la región, a dedicar un porcentaje. Si eres una región rica, como Madrid, tienes que concentrar el 80% de todos tus fondos en las 4 primeras prioridades. En I+D, tecnología de la información y las comunicaciones, competitividad PYME y migración hacia una economía baja en carbono. Eso es muy significativo, pero además hay un siguiente nivel de concentración temática y es que
tienes que dedicar, además, si eres una región rica como Madrid, el 20% a economía baja en carbono. Claro, dedicar el 20% a migración de economía baja en carbono cuando España ya ha hecho un esfuerzo muy importante en generación de renovables, solo queda eficiencia energética. Dedicar el 20% a eficiencia energética es todo un reto y es quizás el reto sectorial más importante que van a tener los fondos, el FEDER, porque estamos hablando del FEDER, en el próximo periodo. De hecho, aquí hago una comparación de lo que estaba programado en el periodo anterior. Aquí tenéis el total en la última barra, está en porcentajes. Los ejes 1, 2, 3, 4, 5 son los mismos de antes. 1 es I+D, 2 TIC, 3 pymes, 4 migración hacia una economía baja en carbono, 5 son riesgos por cambio climático, 6 es medio ambiente, 7 infraestructuras de transporte. Veis que la concentración en el 6 y 7, en lo que eran inversiones en infraestructuras, era muy elevado, y lo que pasa es que con la concentración temática nos vamos, aquí tenéis la comparación de los dos periodos, en los objetivos 6 y 7, como veis, se nos han quedado porcentualmente en la mitad de lo que eran antes, sin embargo, el 4, como veis, ha crecido 10 veces con relación al periodo anterior. Es decir, esa es I+D+I, que es el objetivo 1, prácticamente está igual. El 2 sí que ha ampliado, que es las TIC, se ha multiplicado, pero no es una cantidad muy relevante. El 3 en pymes sí que se ha disminuido un poco, pero prácticamente es igual. El que cambia muy radicalmente son el 4 y, por supuesto, el 6 y el 7, que son infraestructuras en medio ambiente y transportes. Más cosas nuevas que hay que hacer para el próximo periodo y que creo que nos afectan, no sirven en la práctica, pero que creo que son interesantes resaltar. Pues nos han puesto una cosa que se llama condiciones ex ante, y es, como el próximo periodo está enfocado a resultados, la idea ha sido, ¿cómo le voy a obligar a usted a que haga esa programación de ese dinero que va a ir a España para que consiga el mejor resultado? Y han pensado que el sector esté maduro. No haga usted con el dinero lo que ya tendría que haber hecho. Sus obligaciones, hágalas con su dinero. Con el mío vamos a conseguir resultados. Vamos a partir de esa situación. Entonces, para que usted pueda programar, cumpla estas condiciones previamente. Entonces, estas condiciones ex ante, que son de tipo estratégico, el tener una planificación estratégica, de capacidad administrativa a los equipos, que conozcan la legislación. Y, por ejemplo, una que es conocer la legislación ambiental, o sea, que las personas que van a trabajar en la gestión de fondos conozcan la legislación ambiental y sean capaces de aplicarla o conocer si se ha aplicado en el expediente que están manejando. Bueno, de capacidad que directamente lo puedes hacer. Se ha establecido también un sistema de compromiso de ejecución, es más de seguimiento que de resultado, pero el marco de rendimiento es... tú eliges una serie de indicadores que reflejan el 50% de la inversión de cada uno de los ejes en los que estás programando y te comprometes a haber realizado un volumen de esos indicadores en el año 18 y la totalidad en el 22. Y ligado al cumplimiento de ese compromiso tienes parte de la asignación financiera, que es lo que se llama la reserva de eficacia. Entonces, el 6% de tu programación queda condicionado a que realmente cumplas con lo que has previsto al principio, que es tu objetivo de materialización en indicadores físicos de productividad, de realización, en tus líneas esenciales dentro de tu programación. Pues bueno, también es un enfoque a resultados porque lo que quieres es que no te duermas en los laureles, ni que me cambies el programa al final del periodo, sino que lo que has dicho desde un principio, con tu análisis estratégico que tenías que hacer, que lo hagas. Bien. Y bueno, acabamos de hacer los planes de evaluación de todos los programas operativos. En el periodo anterior hicimos 3 evaluaciones globales. Vamos a hacer más de 150 en el próximo periodo. Un poco para que veáis la variación que está teniendo el énfasis en seguimiento y en evaluación. ¿Cómo hemos hecho el acuerdo de asociación? Y voy a pasar muy deprisa. Los 3 pasos que hay en la programación son el marco estratégico común, que viene en el propio reglamento, que son las normas comunes a todos los Estados miembros. El acuerdo de asociación es las reglas que tú firmas con la comisión cada Estado para programar. Y los programas operativos son ya como materializas o sectorial o territorialmente, regionalmente, porque es política regional, tus iniciativas. Esos son los 3 pasos, que en este momento están los 3 hechos y están los 3 puestos en marcha. Estos son los recursos que están dentro del acuerdo de asociación, que son esos 36.000 millones que veíamos, pero desglosados por fondos. Tenéis el FEDER, el Fondo Social, el FEADER y el IPESCA, el Fondo Europeo Marítimo Pesquero. Y ves cuáles son las cuantías. Si lo comparáramos con el periodo anterior, veríais que el Fondo Social y el FEADER prácticamente mantienen su dotación. El FEADER crece un poquito. En cambio, el FEDER es el que ha sufrido la disminución más importante.
¿Qué hacemos para cada objetivo? ¿Cómo se hace la planificación estratégica? ¿Cómo se pone uno delante? ¿Qué hicimos en el año 2012? ¿Cómo te pones delante del dinero y dices, a ver, ¿a qué lo dedico? ¿Y por qué a esto y no a aquello? Lógicamente tienes en cuenta el pasado, miras a ver qué es lo que hiciste en el periodo anterior, intentas ser continuista, no hacer lo de la eficiencia energética, multiplicar por 10, sino intentas mantenerte en una línea continuista y lógicamente haces primero un análisis cuantitativo, luego miras a ver cómo estás con relación a la 2020, miras a ver cómo está el Plan Nacional de Reformas, pon el de 2012 porque es el que se utilizó en aquel momento, haces un análisis DAFO y ya propones qué quieres hacer para rellenar los huecos de tu análisis DAFO y ver cuáles son tus debilidades y cuáles son tus oportunidades y intentar programar dirigido a ellas. Tienes en cuenta todas las recomendaciones del semestre europeo, de la Comisión Europea, en fin, y al final sacas cuáles son tus objetivos y cómo lo vas a hacer. Pues bueno, he traído una serie de transparencias que reflejan cómo se hace el análisis cuantitativo, te comparas con el resto de países, entre regiones, miras la evolución en el tiempo. Miras a ver cómo estás con relación a 2020, cuáles son tus compromisos con 2020, en este caso en I+D, en inversión en PIB en I+D. Miras a ver cómo estás, cómo están los demás países. Miras a ver qué dice tu Plan Nacional de Reformas para intentar acoplarte al mismo. Pues os decía, son muy importantes los condicionantes económicos de la Comisión Europea, de la Unión Europea, no de la Comisión de la Unión Europea, porque entran de forma muy relevante en la programación a futuro. Haces un DAFO, todo esto, el acuerdo de asociación está publicado en la página web de nuestra dirección general, lo podéis consultar, solo tiene 300 páginas, no es muy grande. Tienes en cuenta las recomendaciones que te hace la comisión, porque la comisión cuando llega el momento te dice, haga usted esto y no haga usted lo otro, ¿no? Y defines una serie de propuestas que son las que van a iluminar en grandes medidas por encima en qué va a ser la programación. Entonces miras en tus objetivos específicos dentro de la estructura de la programación, que tiene varios niveles. Este es el cuarto nivel, ya defines el cuarto nivel, que además nosotros lo hemos definido igual para toda España. Y en ese nivel es donde vas a poner los dineros. Bien, la respuesta fue en el acuerdo de asociación, esta estructura de gasto, con los mismos objetivos temáticos que hablamos todo el tiempo, cuánto dedicábamos a cada uno de ellos. Como veis, la PYME es la que más tiene porque el FEADER invierte mucho en pymes. Y entonces, claro, que estos acumulado todos los fondos, pues al final los 4 acumulados son muchos. Esto solamente es el FEDER. El FEDER, la estrella es la I+D, no son las pymes, aunque las pymes tienen mucha importancia dentro de la programación, como veis aquí. Y como veis, medio ambiente y transporte han disminuido, como yo os decía antes, mucho, las infraestructuras han caído de forma muy significativa. Bueno, pues ya el tercer bloque es daros una referencia para que además podáis consultarlo si queréis de cómo son los programas operativos. Este es el esquema de programación. Hay 3 programas pluriregionales. De la iniciativa PYME no voy a hablar porque Guadalupe lo ha explicado perfectamente, que además me ha impresionado verla porque lo ha hecho genial, me ha encantado porque además lo cuenta, pero además te hace publicidad sobre ello, con lo cual te incita a que vayas, que preguntes, a que hagas la pregunta. ¿Y cómo sabe el de la PYME que realmente eso está financiado con la PYME? Que esa misma pregunta tú también se le lo cual es muy interesante. Bueno, y dos programas pluriregionales muy grandes, crecimiento inteligente y sostenible. Pensar que entre inteligente y sostenible prácticamente hay 10.000 millones de euros de ayuda. O sea que son muy grandes. Como veis, uno con el I+D, con las TIC y con las pymes, y el segundo con lo que está más unido al territorio, que son la economía, migración, economía bajada en carbono, medio ambiente, transportes y el tramo urbano, que hay unos 1.000 millones. La iniciativa PYME como instrumento de garantías, como habéis visto, y luego los 19 programas regionales. Bueno, estas son las cuantías que tiene cada uno de los 3 programas pluriregionales. Como veis, casi 4.000, 5.500 y los 800 que hablábamos antes. Es verdad que el 800 no es AGE, es AGE más comunidades autónomas, como muy bien explicaba Guadalupe. Y aquí tenéis la asignación por regiones, por programas. Aquí los tenéis, lo que tiene. En realidad son los programas regionales, no son las regiones, son la adaptación de los programas regionales. Como veis, el programa operativo de Andalucía es muy importante, muy importante. También es que tiene un territorio muy grande y recursos muy lógicos. Bueno, como es orientado a resultados, nosotros hemos diseñado nuestros resultados en cada una de las programaciones y hemos hecho un análisis estratégico para demostrar que realmente los vamos a conseguir, tanto en realización como en resultados. Ya sabéis que en resultados se miden con variables de contexto y no solamente afectamos con el programa operativo, sino que será la evolución coyuntural de la economía.
Es un esquema un poco raro, pero al final son la I+D+I, que la veis arriba, es la Estrategia Española de Ciencia, Innovación y Tecnología, el documento que la inspira, y es la Secretaría General de I+D+I, hoy la Agencia de I+D+I, y el CEDETI, los organismos que la ejecutan. A la derecha tenéis la Tecnología de Información y Comunicaciones, es la Agenda Digital para España, el documento que la inspira, y es la Secretaría de Estado de I+D+I, el organismo intermedio que la gestiona. Y a la izquierda tenéis las PYME, no tengo documento estratégico porque son muchísimos los que la inspiran, pero sí que tenéis el ICES, cámaras y la Dirección General de Fondos Comunitarios a través de los incentivos regionales los que van a aplicar las ayudas. El tercero que ya... Estas las dos son las dotaciones financieras de esos 3 objetivos. Como veis, la I+D es lo más importante, los demás mucho menos. Ya estoy acabando. He puesto un ejemplo para que veáis cómo vamos bajando de nivel. En el objetivo temático 1, que es el de I+D+I, tenemos una parte de infraestructuras y una parte de proyectos, y dentro de infraestructuras tenéis equipamiento o infraestructuras singulares, y por debajo cada una de las líneas. Esto lo tenéis en el programa operativo, lo tenéis con las dotaciones, lo podéis consultar. He traído uno a caso de ejemplo. El de crecimiento sostenible, que sería sobre el territorio, el mismo esquema. Tenéis arriba la migración a la economía baja en carbono, es el IDAE, y el Fondo de Eficiencia Energética, quizás el instrumento que lo inspira. A la derecha tenéis medio ambiente, es el Magrama, es el propio Ministerio quien lo gestiona, y ahí se ha reducido la actuación de la Administración General del Estado en las depuradoras que en este momento no cumplen con las condiciones de la Directiva de Saneamiento y Depuración, únicamente en esas infraestructuras. Y en transporte es el ADIF, y dedicamos prácticamente la financiación a los corredores atlántico y mediterráneo, prácticamente ligados al transporte de mercancías. Es lo que se va a hacer. La dotación por eje, he puesto un caso que es la economía baja en carbono para que veáis cómo está estructurada la actuación en este caso, pero otra vez en el programa operativo podéis consultar cada uno de ellos y están todas las dotaciones en cada uno de las... De la PYME no voy a hablar, y os he traído finalmente un sombreado de la intensidad de todos los programas regionales. Estos son cada programa regional, cuál es la intensidad que dedica a cada uno de los objetivos temáticos. Las regiones más pobres son menos intensivas en los 4 primeros objetivos porque la concentración temática la tienen más baja, y cuanto más ricos son, pues más intensidad tienen los primeros 4 ejes, que son los que están en concentración temática. Y con esto pues os he dado una imagen, en muy poquito tiempo, pero una imagen de lo que es la programación. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Jorge, que prácticamente no ha respirado a lo largo de la presentación, y ha adelantado pero no voy a hablar 5 minutos. 5 minutos. ¿Alguna pregunta para Jorge? Bueno, gracias por la presentación. Antes quería hacer una precisión. Antes se habla de la iniciativa PYME de la aportación de las comunidades autónomas. Creo que también he dicho del Ministerio, pero es que quiero decir que además de la aportación financiera del Ministerio, a mí lo que me parece increíble de la iniciativa PYME es que tantas partes se hayan puesto de acuerdo y el rol del Ministerio ha sido clave. Es decir, poner de acuerdo a 16 comunidades autónomas con distintos perfiles y distintos gobiernos y con un cambio electoral en medio es realmente difícil, ¿no? Y yo llevo he estado trabajando en más países, pero llevo trabajando para España solo desde enero, y me parece muy impresionante ver cómo se ha conseguido desde el Ministerio, por un lado, estructurar una cosa que, como hemos visto, es bastante complicada, y además es el primer país que lo hace, pero sobre todo con la, digamos, complejidad que tenemos, que tampoco he visto en ningún otro país, de tener esta estructura territorial que requiere de alguna manera una estructuración complicada, ¿no? Y que muchos de estos programas operativos también tienen que ver con la asignación a nivel comunitario, o sea, a nivel regional. Sí, ha sido muy difícil, y la verdad es que ha estado fenomenal. Las regiones se han comprometido desde el principio, y ha salido muy bien. La PYME, como decía Guadalupe, era un instrumento que estaba pensado a nivel de Unión Europea, ni siquiera a nivel Estado. Luego, claro, cuando vieron que las garantías podían correr de un Estado a otro, pues en el propio reglamento ya se estableció que no. Pero la propuesta inicial era que fuera horizontal a toda la Unión Europea. Ya se decidió que no. Y cuando llegó a España dijimos que si queríamos que las comunidades autónomas pusieran dinero, tendría que ser estanco. Y se ha hecho todo lo posible para que eso se regule, pero eso ha dado riqueza, porque al final tenemos una contabilidad de cómo se ejecuta en cada región, de qué tipo de pymes tiene cada uno. En fin, que está fenomenal. Yo creo que el resultado ha sido muy bueno. Se lo debemos todo a mi director general, que es estupendo, que nos llamó a todos y dijo, esto hay que hacerlo. Y salió muy bien.
Muy bien, ¿alguna otra cosa? Ah, perdón. Se ha hablado de la importancia que va a tener los sistemas de evaluación de los programas operativos, ¿no? Es decir, el grado de desarrollo y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. ¿Qué ministerio o van a ser los propios organismos o las comunidades autónomas las que sean encargadas de vigilar ese cumplimiento o esas evaluaciones? Nosotros estamos montando una red de evaluación, es decir, que no estamos montando un sistema centralizado, que seamos nosotros los que lo hacemos todo. Es verdad que nosotros tutelamos un montón. Yo soy muy tutelador, ¿eh? Diseñamos un plan de evaluación que ha sido, lo diseñamos abierto, que fue el modelo, y prácticamente las regiones han seguido ese modelo, con lo cual ahora son muy agregables y son muy entendibles porque todos tienen una estructura muy parecida y prácticamente quieren dar la respuesta a la misma. Nosotros lo que pretendemos con este fenómeno, con esta obligación, es que se cree realmente una política de evaluación ligada al gasto público, ¿no? Y que empiece con los fondos, pero que vaya más allá y llegue a las políticas sectoriales. Entonces, sí que haremos de tutela, tenemos un comité de seguimiento de evaluación, que es donde nos reunimos todos los que tenemos la obligación de evaluar, y estamos creando tanto evaluaciones sectoriales, por ejemplo, pues con el ICES, con cámaras, tenemos evaluaciones en cada una de las políticas, pero también en cada una de las regiones, ¿eh? Y lo que hacemos es ponernos de acuerdo y transferir nuestras experiencias para llevar a cabo el programa de evaluación. Entonces, lo vamos a hacer entre todos. Nosotros tenemos la responsabilidad, ¿eh? Y hacemos de animadores, ¿eh? Pero es verdad que lo vamos a hacer entre todos. No tenemos capacidad para hacer entre todos y es muy distinta la situación. Andalucía tiene mucha capacidad de evaluación, tiene una estructura muy amplia, ¿eh? Luego las regiones más pequeñas pues tienen menos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué región, se apoyan más o se apoyan menos en nuestro trabajo, en nuestra tarea. Hemos diseñado un plan de evaluación en el que nosotros, por ejemplo, todas las expost del periodo anterior, las sectoriales expost las hacemos nosotros directamente, que además las vamos a hacer de impacto. Pero las de nuestros informes estratégicos de la mitad del periodo las va a hacer cada región, donde tiene que evaluar cómo va en el progreso de alcanzar sus objetivos. Las revisaremos nosotros, pero las van a hacer ellos. Porque queremos que la disciplina de evaluación se quede en cada uno de los gestores, no de forma centralizada. Pero si tú contratas al final tu evaluación al consultor externo y no participas en ella, no la haces tú. Ya es un informe que pones en la estantería y ahí está. Queremos que sean los propios gestores los que hagan suya la labor y sobre todo puedan asumir las conclusiones que salen en esa evaluación, que es quizás el elemento. O sea, no solamente evaluar, sino hacer caso a las conclusiones de tu evaluación y cambiar tu forma de actuar dependiendo de lo que diga. Si no, la evaluación no sirve para nada. Ahora, primero hay que hacerla. Luego ya lucharemos para que se le haga caso. Muy bien, pues si os parece bien, vamos a pasar al siguiente ponente, que es Javier López Mora. Javier es licenciado en Derecho y abogado en ejercicio. Ha sido profesor asociado de Derecho Laboral en la Universidad Miguel Hernández y actualmente es profesor del Departamento de Derecho Mercantil en la Universidad de Alicante. También ha sido secretario general de la Confederación Empresarial de la provincia de Alicante, COEPA, y secretario de su fundación. Y actualmente es secretario general de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad de Valencia, CIERVAL. Es vocal en representación de CIERVAL en la EOE y en el Consejo Económico y Social. Y Javier nos va a hablar de la visión empresarial de la Europa 2020. Javier, te pido como a tu compañero. No, todavía en mi caso, habida cuenta que el decalaje se va aumentando y la diferencia procuraré ser todavía mucho más sintético. A ver cómo funciona esto. Vamos a ver, en primer lugar, muchísimas gracias y el reconocimiento por la invitación, no solamente al Colegio de Economistas de Madrid, sino también en una persona personificada, la persona de José María Arnal, con el que hemos tenido el placer de contactar. Bueno, he pretendido atenerme a una visión quizá más canónica por lo menos del título de la jornada, ¿no? Europa 2020, el crecimiento como prioridad en el nuevo ciclo europeo, que en definitiva es donde como va a versar, es decir, las breves notas que intento determinar. En primer lugar, si consigo
Esto no sé. Ahí. ¿Qué es Europa 2020? Me voy a ahorrar precisamente la determinación. Ya sabemos que es una estrategia que organiza dentro del plazo que la Unión Europea se da para lograr ese crecimiento inteligente, sostenible, integrador, para intentar corregir esas debilidades económicas, esas debilidades sociales, medioambientales, etcétera, etcétera, y que muchas de ellas todavía persisten en la actualidad y además de una manera muy desigual, como intentaré ahora pues acometer, que gira alrededor de 5 objetivos principales que no voy a determinar porque ya han sido puestos de manifiesto, pero sí que quiero detenerme brevemente porque después me referiré a las mismas, en esas 7 iniciativas emblemáticas, un tanto heterogéneas, a veces un poco confusas, en las cuales se han mezclado a nuestro juicio pues determinadas cuestiones a veces poco conestables. En cualquier caso, entendemos que estas 7 iniciativas emblemáticas todavía están por desarrollar y que han tenido pues un éxito también desigual, como decía. Estos objetivos son vinculantes para todos los Estados miembros, incluso yo diría son legalmente vinculantes a todos los Estados miembros, sobre todo, por ejemplo, el tema de la reducción de los gases de efecto invernadero, también el uso de las energías renovables. Todos los años, me parece que es en abril, tienen un procedimiento de verificación, tienen que publicar los programas nacionales de reforma, se establecen cuáles son las medidas que han ido adoptando para alcanzar estos objetivos y la Comisión pues realiza un seguimiento de los mismos. En particular, pues estas recomendaciones específicas para el Estado español, para España, en el periodo de 2016 a 2017 han sido garantizar una corrección duradera del déficit, mejorar los mecanismos de control de la contratación pública, adoptar medidas adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral, también con un éxito todavía por ver, habida cuenta pues toda la discusión que se está dando en el siempre agitado mercado laboral español, adoptar medidas adicionales para lograr una mayor adecuación entre la educación con la enseñanza superior y ese mercado laboral que siempre han funcionado a veces de manera paralela pero sin llegar a juntarse, estimular, obviamente, esto parece un mantra, pero es verdad, como después veremos por las cifras, que estamos todavía pues muy lejos de conseguirlo, la investigación en innovación y también me parece que lo decía Paz anteriormente, acelerar en el plano autonómico la aplicación. Da un poco de apuro decirlo, ¿no? Pero la ley de garantía de la unidad de mercado dentro del propio mercado. A la vista de lo que sucede, seguimos todavía, pues nos queda todavía un largo recorrido para esto conseguirlo. Bueno, los presupuestos que se han realizado en la Unión Europea pues han sido puestos encaminados a la consecución de estos objetivos. Pero realmente, ¿se están cumpliendo estos objetivos? Bueno, pues como he dicho, de manera desigual. No quiero hacer una lectura en absoluto negativa, ni siquiera desde el punto de vista empresarial, que siempre tiene una visión más crítica, pero en cualquier caso se están realizando avances pues notables en materias educativas, en materias también medioambientales, con ciertas regresiones, o de energía, pero habida cuenta la magnitud, la profundidad y la larga duración de la crisis, pues estamos todavía lejos de conseguir las metas que se marcaron en empleo, por supuesto, en investigación y desarrollo y también, cómo no, en la reducción de la pobreza. También, no solamente en España, sino también hay claras desigualdades en todos los Estados miembros. En todo caso, pues desde la adopción de esta Estrategia Europea 2020, la gobernanza, y a esto sí que ahora quiero referirme, la gobernanza de la Unión Europea sí que se ha visto en una cierta medida reforzada, o mejor dicho, considerablemente reforzada. En el semestre europeo se ha convertido esto en un elemento clave a la hora de aplicar reformas, tanto en el plano nacional como europeo, como intentando coordinar también con desigual triunfo pues las políticas económicas. Entendemos desde un punto de vista de las organizaciones empresariales que este es el camino a seguir. De los agentes sociales,
desde el Consejo Económico y Social, yo me he referido anteriormente, habida cuenta que realizamos ese informe, ese análisis que es anual, análisis de cómo va avanzando, cómo va evolucionando el sistema de cohesión, de los mecanismos, de los instrumentos y de las instituciones europeas, y por supuesto todo este complejo entramado que a veces se responde a un nebuloso nombre como gobernanza, ¿no? Pero en cualquier caso hemos abogado siempre por caminar en las instituciones europeas hacia un mayor grado de convergencia en la política económica y social que palíe esas brechas tanto de competitividad como de cohesión social en el seno de la Unión Económica Europea Monetaria, con el objetivo de conseguir un crecimiento económico más equitativo y sostenible que, por supuesto, intente reducir las diferencias entre los países y que además, para que no se diga que desde el punto empresarial no se preocupa, garantice la persistencia en el futuro del modelo social europeo. Sin embargo, también entendemos que desde la Unión Europea pues, ha adolecido también de mecanismos de gobernanza adecuados, así como de una estrategia conjunta en los dos planos, tanto en el plano económico como en el plano social. Ha habido esfuerzos, pero en cualquier caso han sido insuficientes. Entendemos, obviamente, ¿qué voy a decir? Desde un punto de vista de los interlocutores sociales, que debería de reforzarse nuestro papel en lo mismo, en la configuración de esta gobernanza económica de la Unión Europea. Los objetivos no son fáciles de conseguir, habida cuenta que la crisis pues, todavía permanece, no parece no remitir del todo en Europa, sí lo está haciendo en otros países que se vieron afectados con de mayor o menor medida, y además, por si esto fuera poco, pues se han unido a una serie de cuestiones que entendemos que son absolutamente relevantes. Por supuesto, el Brexit, esta mañana se ha nombrado, aunque después no se ha incidido prácticamente en nada, me referiré muy brevemente también a ello. Va a sacar de la Unión Europea, obviamente, a uno de sus miembros más relevantes. Obviamente esto no es una cuestión en absoluto menor. Pero esto no es ni más ni menos que el reflejo, quizá más agudo y más tradicionalmente agudo, de una desafección que existe en el plano social en todo el territorio de la Unión Europea, que entiende que muchas veces por la lenta respuesta que se da a los agudos problemas que han tenido, y sobre todo que se han puesto absolutamente al desnudo en la crisis, pues se ha tenido desde la Unión Europea. Esto ha provocado, obviamente, un desgaste en los instrumentos y en las instituciones de la Unión que evidentemente pues han tenido su reflejo, como digo, en la respuesta ciudadana. Obviamente, pues si faltaba algo, que venía la crisis de los refugiados, que ha demostrado la forma más patética de falta de respuesta o respuesta absolutamente paupérrima que ha dado la Unión Europea ante esta verdadera crisis, esta tragedia humana. ¿Qué urge, por tanto, desde nuestro punto de vista? Relanzar la competitividad europea y volver a darle la vuelta a esa desafección, provocando una cierta ilusión entre la ciudadanía que ahora mismo pues, no se vislumbra. ¿Por qué? Pero porque estamos convencidos de que no hay alternativa a Europa. Estamos absolutamente convencidos. Es decir, creemos que el proyecto que ha garantizado a lo largo de todo este tiempo el mayor espacio temporal y territorial y social de cohesión, de prosperidad, de paz en el continente, evidentemente, debe de profundizarse en el mismo al margen de circunstancias de mayor o menor gravedad. En definitiva, deberíamos de responder con más y mejor Europa. ¿Qué se propone? Lo digo desde el punto de vista empresarial, modestamente. Creemos que tenemos el reto principal, ya lo he dicho antes, es garantizar este modelo de sostenibilidad del estado de bienestar europeo que nos hemos dotado y que es el referente y el motivo de orgullo absoluto mundial de Europa, entendida como conjunto de naciones. Y además mantenerlo frente a los desafíos de otras economías que crecen mucho más que las nuestras y además compiten con unos menores costes, porque evidentemente ni cumplen los estándares europeos en materias como derechos laborales, medioambientales, prevención de riesgo, sistemas fiscales en los que la redistribución brilla por su ausencia,
y, por supuesto, respeto a otras cuestiones que, digamos, que suponen un plus en el desarrollo del estado de bienestar y en la cohesión o articulación de cada una de nuestras sociedades. Por citar alguno, cuando no hablamos, y de esto los economistas sabéis mucho más, de políticas comerciales de dumping absoluto, ¿no? Obviamente, contra todas estas cuestiones y estos retos tiene que luchar pues una Unión Europea con sus instrumentos que parece que ahora mismo no está en sus mejores momentos. Otra de los retos es cómo garantizar el empleo a la población europea cuando la tecnología puede ir, y va, de hecho, reemplazando puestos de trabajo y competencias, incluso que para el futuro todavía no se conocen, pero que sabemos perfectamente que en un medio plazo, cuando no en un corto, pues va a suceder. Nos encontramos con la paradoja de que hay una elevada tasa de desempleo y, sin embargo, hay muchos puestos vacantes. Actualmente se calcula que hay unos 21 millones de personas en desempleo en la Unión Europea, una tasa envidiable para nosotros del 10%, puesto que la duplicamos, como ya sabemos. Y de estos 21 millones tenemos 4 millones de menores de 25 años, con una tasa de paro en España de más de casi un 35%. Reflejan estos datos, entendemos, que la magnitud del problema y la urgencia del crecimiento y empleo. Estamos absolutamente convencidos que sin crecimiento y empleo, todo lo demás que podamos determinar, fondos estructurales, préstamos, lo que queráis decir, no habrá nada. Si no hay un crecimiento, no habrá cohesión social. Si no hay empleo, no habrá reducción de la brecha ni social ni de pobreza, ni todas estas magnitudes que evidentemente con esta bonomía tradicional de la Unión Europea pues se quiere realizar. Creemos que son las empresas, estamos convencidos, las únicas que crean empleo son las empresas, y por tanto, habida cuenta el nivel de endeudamiento público de la mayoría de los Estados miembros, es obvio pensar que no va a haber una especial implicación de los Estados o de los mecanismos públicos, y que han de ser las empresas, y además sería efectivamente un crecimiento todavía muchísimo más sano, obviamente las que tienen que tirar precisamente de este crecimiento. Por tanto, resulta imprescindible que se siga apoyando desde todas las instituciones el entorno empresarial y permitir que las empresas puedan desplegar toda la capacidad y todo su potencial. Para esto, una de las cuestiones que obviamente supone un mantra repetido de reivindicación empresarial es el reducir las cargas legislativas y burocráticas que ahogan o limitan, pero además considerablemente, y obstruyen la competitividad. La COE habitualmente, con la cadencia de un par de años, hace siempre un informe, además en el marco de un convenio con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre reducción de cargas burocráticas, de cargas administrativas y demás, que además no suponen ningún tipo de valor añadido a la empresa, sino todo lo contrario. Y obviamente este informe creo que hay de tenerse muy en cuenta para ir eliminando. Todavía tenemos muchísimo que hacer. España, aunque se ha avanzado mucho en este terreno, en el último informe del Doing Business del Banco Mundial está en el número 33 en cuanto a la facilidad de hacer negocios. Bueno, es un número, una posición, digamos, discreta, pero no es del todo mala, pero sin embargo está en el número 82 para abrir una empresa. Con lo cual, obviamente, creo que el terreno todavía que tendremos que recorrer es enorme. Otra cuestión, lo he dicho antes de pasada, creemos que hay que centrarse en aspectos que aporten un verdadero valor añadido y legislar, iba a decir cuanto menos, mejor, o mejor dicho, menos y mejor. Y legislar donde sea necesario. Estoy convencido, esto lo estoy diciendo y no me lo creo en absoluto. Cada año se publican en España aproximadamente, entre el Boletín Oficial del Estado y los diversos boletines de las comunidades autónomas, más de 800.000 páginas de normativa, legislación variada, variopinta y de distinta cuestión. Alguien en su sano juicio piensa que realmente todo es útil y que todo debe de saberse y que todo es necesario. Yo vengo de una comunidad autónoma periférica, intervenida y además absolutamente arruinada. Y
Legisla, bueno, como la primera, hace un montón de legislación. Menos mal, y no lo digo por esto, me parece una situación muy mala la que tenemos, es decir, esta falta de comprensión y de entendimiento entre las fuerzas políticas, que desde luego pues da una idea del nivel de los representantes políticos que tenemos. Esta falta de gobierno, la única cosa que tiene buena, entre comillas, es que ahora mismo no se está legislando casi nada. Y como encima las comunidades autónomas están, y hablo desde luego por la mía, están absolutamente dependientes de lo que determine el gobierno central, máximo en una comunidad, y me permito decirlo, absolutamente tan maltratada y mal financiada como es la Comunidad Valenciana, pues no legisla. ¿Por qué? Porque no hay manera de meter absolutamente nada. Bueno, por lo menos que haya un cierto parón normativo, en este caso, no viene mal. Europa está perdiendo posiciones. Antes, me parece que ha sido Paz, o después se ha hecho un comentario sobre alguna estadística, en el cual, por ejemplo, en el tema de inversión extranjera. Yo tengo unos datos que no sé si eran contradictorios a algunos datos de los que se ha dicho antes. Creo que van por otro aspecto, creo que van por otra línea. Es la cuota de inversión extranjera directa en Europa con respecto a la cuota de inversión mundial se está reduciendo considerablemente. Antes, según datos de la UNCTAD, las inversiones en Europa representaban el 47% del total mundial en el 2001. En el 2015 ese porcentaje se redujo hasta el 25%. Lo ha ganado Asia, ¿eh? Estados Unidos prácticamente no ha tenido mucha diferencia, pero Asia fundamentalmente es el continente, es el espacio económico y geográfico y económico que está creciendo. Esta pérdida de competitividad, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en desempleo, ¿no? Y entendemos que no un déficit en políticas sociales. Por tanto, y lo vuelvo a repetir, ya no voy a hacer más incidencia en el mismo, es decir, la competitividad debe ser el principal objetivo de las políticas de la Unión Europea. Por supuesto, competitividad que se gana también, lo habéis dicho muchos de los que me habéis precedido en el uso de la palabra, en el tema hay que fortalecer la industria, favorecer la innovación y promover la transformación digital de empresas y de directivos también. Creemos que esto es una finalidad última de generar un crecimiento mayor y más inclusivo. Muchas veces las decisiones de inversión de las empresas se determinan por las perspectivas del mercado, y 1 de cada 10 empleos depende de las exportaciones. Lo digo desde un punto de vista de un territorio periférico, pero eminentemente exportador. Hay, por tanto, un enorme potencial de empleo en Europa, sobre todo en el comercio exterior. Habría, por tanto, que redefinir una hoja de ruta anclada en este pilar económico y, desde luego, tener una ambiciosa política comercial. Esto me da pie simplemente a citar, no se ha citado en absoluto, pero lo quiero hacer yo, el TTIP, el tratado que después de firmar el Asia-Pacífico nos hemos quedado todavía con una expectativa inquietante. Hay una parálisis absoluta de la negociación del TTIP y máxime queda un tanto al albur de cuál sea el nuevo inquilino o la nueva inquilina. Esperemos que sea así y que triunfe el sentido común, que sea una nueva inquilina la que tenga en la Unión Europea, que no es que sea una particular entusiasta del mismo, pero desde luego con la otra opción quedaríamos absolutamente fuera de cualquier tipo de discusión. No han ayudado para nada algunas posturas o algunas manifestaciones, tanto por Francia como por Alemania, y desde luego esto todavía estamos, no diría ni siquiera a medio camino de haber conseguido. Se está preparando desde nuestra parte un memorándum sobre los efectos beneficiosos del tratado, un poco para contrarrestar con el griterío reinante que parece que se oye más y parece que por tanto tiene más razón de aquellos que se oponen al mismo. Ese desarrollo del mercado único al cual me he referido creemos que es la herramienta más poderosa para impulsar la inversión y el empleo.
Hay que dar creo que hay corregidme si me equivoco, pero creo que hay una proposición por parte de la Comisión de dar prioridad a la inversión pública en banda ancha y en un espacio del 2020, precisamente, hacer una especie de universalización del wifi en toda Europa. Ojalá sea así. Obviamente hay que salvaguardar uno de los pilares fundamentales de las 4 libertades de la Unión Europea, como es la libre circulación de personas. Pero claro, esto conlleva pues, un aspecto tan crítico como es la cuestión migratoria y avanzar en el control de las fronteras exteriores. Ofrecer, en definitiva, una mayor seguridad que dará, por tanto, una mayor confianza. La cuestión del Brexit, bueno, pues la verdad es que ha sido una pena, pero creo que una vez tomada la decisión deberá de llevarse por los principios de colaboración y de lealtad mutua para que por lo menos se lenifiquen, se palíen los efectos negativos que sin duda va a tener para ambas partes y se alcancen soluciones. Una cuestión muy querida, muy cara a las organizaciones empresariales y a las empresas es como es la financiación. Continúa a precios razonables, pero hay una preocupación inmediata. Es necesario, y además lo decíamos también en nuestro informe del Consejo del CES, de la necesidad de implantar la unión bancaria con unas fuentes de financiación alternativa que vayan eliminando, por lo menos reduciendo esa dependencia absoluta al crédito bancario. Ha habido avances también en este grado de gobernanza en este sentido, lo decíamos en el análisis del CES. Hay una aprobación en el marco de la unión bancaria, hay una aprobación de directrices sobre regulación financiera, ha empezado a funcionar el mecanismo único de supervisión y también va a entrar en vigor, entra en funcionamiento el mecanismo único de resolución, pero todavía no completamente. Bien, en cualquier caso, esto es absolutamente necesario para que entre también en funcionamiento el Fondo Único de Resolución y se ponga en marcha un sistema, que eso sería, desde luego, sí que sería un hito importante, como es el sistema común de cobertura de depósitos. Voy terminando. El semestre europeo, bueno, sabéis que se ha mezclado, como digo, todas estas cuestiones de la Europa 2020 con ciertas iniciativas emblemáticas, pero en cualquier caso entendemos que ha sido no maniobras de distracción, pero sí elementos que no establecían algo realmente homogéneo, sistemático, con son los verdaderos propósitos de la Europa, de la Estrategia 2020. Es imprescindible, por tanto, y vuelvo otra vez al título de la jornada, la prioridad en el crecimiento y en la creación de empleo. Sin ellas, desde luego, yo creo que todo lo demás que estamos diciendo, quedará bien para una especie de juegos florales, pero para poca cosa más. Existen deficiencias todavía respecto a la implantación de reformas, se han hecho recomendaciones específicas por país, pero en cualquier caso, todas inciden en lo mismo: crecimiento, inversión y progreso industrial. Habida cuenta que uno de los anhelos fundamentales es el 20%, tener el 20% del PIB respecto de la industria. Respecto a la tasa de empleo del 75%, tendrá éxito si aporta crecimiento y genera este empleo. Creemos que son los únicos objetivos de la misma. Pero esta tasa de empleo del 75% entendemos que es adecuado y debe ser complementado con un objetivo ambicioso. El gasto del 3% del PIB en innovación y en crecimiento, ¿qué vamos a decir? España está con un ínfimo 1,23 en el año 2014 frente al 3,5 de Dinamarca o al 2,87 en Alemania. Obviamente, entendemos que todo tiene que basarse efectivamente, pero será imposible implementar estas cifras si no existe lo otro al cual ya me he referido. Termino. Bien, termino con una única referencia y permítanme al papel de los interlocutores sociales. Creemos que patronales y sindicatos somos absolutamente fundamentales a la hora de ayudar y de identificar estas lagunas e insuficiencias, sobre todo la del mercado de trabajo, y esta importancia. Creemos que la Unión Europea se va reconociendo y se reconoce también en la propia estrategia del 2020, debe de continuar
Y la participación tiene que ser en la fase de consulta, de tal manera que dé tiempo a establecer pues, planteamientos que sean sólidos y que sean útiles. Y eliminar determinados interlocutores, que muchas veces está excesivamente atomizado el panorama y se da voz a muchísima gente que tiene una legitimidad o una representación que está que es bastante dudosa. En cualquier caso, creemos que hay una evolución positiva, pero se apoya en factores, también se ha dicho antes en la anterior mesa, en factores positivos de viento de cola, de carácter externos, pero que se pueden ver afectados por la situación presente y futura de nuestros principales socios y conjunto de la Unión. Por tanto, recetas, las clásicas, las que hemos dicho siempre: diálogo, unidad, estabilidad, coherencia y acción concertada. Creo que eso es lo fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu magnífica exposición. ¿Alguna pregunta sobre la materia de Javier? No, son las dos, ¿eh? Bien, pues entonces... perdón. Bueno, ya que ha hecho usted... Permítame, ya que ha hecho usted una exposición tan brillante en los aspectos sociopolíticos, me gustaría saber cuál es su opinión o la postura de Cierval con relación al gobierno que ustedes tienen en su comunidad, que goza de una alianza un poco extraña entre fuerzas de nueva emergencia, como puede ser Podemos, o un partido socialista que también está en otra vertiente. ¿Y cuál es ese escenario? Si ese escenario es positivo, ayuda a resolver los problemas de la Comunidad Valenciana, y si podría ser trasladable al conjunto del Estado español, ya que estamos en un marco muy dudoso. Sí, vamos a ver. Las organizaciones empresariales procuramos mantenernos en una especie de limbo mentiroso, por cierto. De limbo mentiroso en el sentido de decir, no opinamos de política, tenemos nuestra obligación, casi como la Guardia Civil, de estar ayudando al gobierno de turno, al gobierno legítimo, pero es obvio que nuestra obligación, es verdad, es llevarnos bien con todos en nuestra comunidad. Y además en la mesa hay una persona muy apreciada por mí que ha participado y ha formado parte del anterior gobierno. Obviamente había un desgaste pues mayúsculo, como sucede en todos sitios, pero quizá en la Comunidad Valenciana también, producto de un largo periodo de permanencia y de mayorías absolutas. Pero claro, había unas ganas fundamentales de tejer otro tipo de escenario político. Se dio la oportunidad y se han unido a veces, pues, digamos, categorías políticas de difícil encaje que tenían un objetivo común: desalojar a los otros. A veces esta especie de, ¿cómo le llaman? Este híbrido, No, le llaman una cosa, es decir, es una especie como de coexistencia que han establecido en cada... En las consellerías, es decir... Cohabitación. Una especie de cohabitación, ¿no? No se llama así, bueno, más o menos. ¿Me entendéis? Es decir, de un conseller de un signo y sus segundos y terceros escalones de otros se van turnando. En fin, digamos que dignos de mejor causa. En cualquier caso, es un experimento, se hace lo que puede, pero obviamente, lo he dicho, tenemos un grave problema, un gravísimo problema, sin el cual no va a solucionarse nada, pero ni estos, con esta fragilidad de gobierno que tienen, y la tienen, con muchísimos problemas internos, ni los otros cuando estaban con mayorías absolutas. Mientras no se resuelva el sistema de financiación, no se va a poder hacer absolutamente nada. Puedo decir, porque además los datos me avalan, que la Comunidad Valenciana es la comunidad peor tratada de España. Se mantiene una imagen de Levante feliz, que como un arquetipo al cual nadie pone ningún tipo de objeción, pero es la comunidad que quizá lo ha pasado peor por las crisis, quizá porque a lo mejor la estructura tanto industrial, manufacturera y sobre todo una dependencia mayor de la segunda residencia o del ladrillo, como peyorativamente se ha hablado. Pero me van a despedir de moderador. Me ha provocado. Ya, seréis los dos co-culpables de mi despido. Muy bien, absolutamente. Bueno, te agradecemos enormemente esta brillante exposición. El siguiente ponente es
nuestro compañero Juan Manuel Revuelta. Bueno, aquí sí tengo yo un pequeño problema de resumir ese currículum, así que voy a decir un par de cosas nada más. Juan Manuel ha sido asistente al Parlamento Europeo en la Comisión de Asuntos Económicos, socio fundador, consejero delegado y administrador del periódico digital, director general de la Delegación de la Comunidad Valenciana y en la actualidad es profesor asociado en el programa ejecutivo en liderazgo público del Instituto de Empresa Business School, abogado lobista en sostenibilidad y medio ambiente, director general de FinAregio, Fundación para la Financiación de la Innovación y que pertenece a la Cámara de Comercio de Bruselas. Nos va a hablar Juan Manuel de los ejemplos prácticos de las inversiones europeas. Sí, Pues, yo brevemente, porque estas horas yo voy a intentar finiquitarlo en 15 minutos, entonces si me pasas el... Y adaptando un poco, viendo el programa, creo que merece la pena detenerse 2 minutos a lo que es el marco jurídico y las barreras jurídicas que tiene la inversión. Hoy se habla mucho, Jorge nos ha presentado pues todo lo que es esa prioridad de una economía baja en el carbono, en medio ambiente. A mí me gustaría detenerme también en la financiación es muy importante, la inversión es muy importante. Voy a poner algunos ejemplos muy rápidos, pero antes, como marco, explicar que todavía en España existe, a nuestro modo de ver, y lo estamos viendo todos los días, enormes barreras a esa innovación y enormes barreras a esas startups. Tenemos una aceleradora de startups en Bruselas y lo sufrimos todos los días, y enormes barreras sobre todo en campos donde existen actores tradicionales, normalmente empresas. La crisis, yo creo que lo que ha generado es una concentración empresarial brutal en el campo de obra civil, que lo han sufrido mucho, pero lo que ahora en España son 4 o 5 grandes empresas. En el campo de residuos, 4 o 5 grandes empresas. Las empresas medianas han desaparecido, han sido absorbidas o han quebrado. Bueno, y eso nos tiene que hacer pensar. La Comisión Europea, además de ser un lugar donde se generan esas fuentes de financiación, bueno, es donde se genera el 80%, 70-80% de la legislación que luego se traduce en un boletín oficial del Estado, en una comunidad autónoma. Bien, tenemos todo ese desideratum, Best Available Technologies, para innovar en el mercado, toda esa parte, la directiva que España está incumpliendo y ya sufriendo sanciones, directiva de incumplimiento, pues la directiva de aguas o la directiva del landfill de vertederos y otras tantas. España, además, es uno de los países con mayores barreras jurídicas en el campo de energías renovables. Y esto yo creo que es algo que hay que resolver de manera urgente, porque la Comisión Europea, bueno, estamos en el periodo 2014-2020 más 3, hablamos de una economía baja en carbono, eficiencia energética, energías renovables, pero sigue siendo un país donde penaliza muchísimo lo que llaman el impuesto al sol o el autoconsumo y tantas barreras. Y esto lo ilustro con un ejemplo muy rápido. Es un proyecto que estamos muy grande, que es el Nobel Grid. Bueno, esto rapidísimo porque no tenemos tiempo. Vamos a ver. Este es un proyecto que lidera, es un gran proyecto Horizon 2020. Lidera una empresa española, ETRA+D, una empresa muy potente, demasiado discreta en prensa, pero es una sociedad que está compitiendo a nivel mundial con Siemens. Bien, este es un proyecto Smart Grid, es una convocatoria, se presentaron 33 propuestas, esta fue la que tuvo mayor puntuación, y es un proyecto para el análisis de las barreras al Smart Grid. ¿Qué es Smart Grid? La convergencia de tecnologías de información y eficiencia energética. ¿Qué es Smart Grid? Bueno, pues todo lo que tenga que ver con sensores y a nivel global, todo lo que es la configuración del futuro urbanismo. ¿Sabían ustedes que el 85% de los edificios podrían ser
podrían nutrirse energéticamente sin necesidad de un cable. Pero claro, eso afecta poderosamente a las cuentas de explotación de 4 o 5 empresas que, según el ABC, tienen reclutados en sus consejos de administración 50 exaltos cargos pues de gobiernos autonómicos y nacionales. Me refiero a las eléctricas, a las energéticas. Bien, ¿qué busca? Este proyecto está en Horizon 2020, pero no busca investigación. Este está en la parte de lucha contra barreras técnicas, estandarización, lucha contra barreras jurídicas, lucha contra barreras financieras. Estamos muy orgullosos. Es un proyecto dotado con 11,7 millones de euros. Bueno, es un gran proyecto que se está desarrollando en 11 países por un consorcio de 21 socios. Nosotros nos ocupamos de algunos work packages menores, que es uno, el de la parte jurídica, análisis de todas las barreras jurídicas que hay país por país. Entonces te llama la atención el número de cooperativas de consumo eléctrico que hay en Alemania y las pocas que hay en España. Y bueno, y eso para mí es un drama, y eso sí que generaría empleo, porque la biomasa, que eso es más filosófico, y eso sería, bueno, la biomasa, los italianos sí que han sido capaces de generar con legislación una economía de la biomasa. En tiempos de Berlusconi, que era un señor raro, pero algo se hizo bien en su gobierno. En España tenemos un potencial brutal para biomasa cultivada, para todos estos incendios que vemos cada verano en Galicia y en otros sitios. Responden a una no economía en biomasa que no incentiva los empleos de recoger la biomasa, que no incentiva que en calderas de piscinas o bueno, utilizar lo que es la biomasa. Parece algo moderno, bueno, nuestros abuelos lo llamaban leña, ¿no? Bueno, pues todo eso generaría empleo. ¿Por qué no se hace? Bueno, no se hace porque hay unas barreras, porque la biomasa no tiene unas barreras brutales. Sí, hay algunas iniciativas. Se podría hacer muchísimo. Yo soy también valenciano. La Diputación de Valencia tiene unas brigadas forestales que limpian los bosques y, señores, esa maleza la tiran a un vertedero. Pues no me parece muy inteligente. Vuelvo. Legislación. La Comisión Europea ha generado todo el paquete de economía circular y una serie de legislaciones que todavía o se incumplen o vamos a tener o vamos a entrar en incumplimiento. Hay una directiva que se llama vertederos, landfill, que de manera progresiva obliga a que lo que llevemos a vertedero sea, bueno, el límite es que lleguemos a que solo un 20% de lo que llevemos a vertedero se lleve. ¿Por qué? Porque hay tecnologías y hay know-how que permiten, pues, que este plástico se convierta en un biodiesel o que hagamos una valorización energética de residuos. Claro, eso no interesa. ¿A quién no le interesa? No le interesa, para empezar, a las grandes empresas que gestionan el sistema de la basura. Y no es que sus ingenieros sean tontos, no. Si uno ve los datos de Eurostat, el sitio más caro de gestión de la basura en toda Europa se llama Nápoles y Sicilia. Y el tercer sitio se llama Mallorca. Bueno, curioso, ¿no? Es Nápoles, Sicilia y Mallorca. Con unos costes asociados por tonelada de más de 200 euros la tonelada. Sin embargo, los británicos del Brexit en Londres, que son cualquier cosa menos idiotas, bueno, son muy prácticos los británicos. Hicieron un concurso que perdió Aguas de Támesis, bueno, y entonces tienen una tecnología de bioestabilización por el cual pagan 25 euros la tonelada. Es que los costes en Londres son más caros que en Mallorca. Bueno, ahí hay un problema. Pongo ese ejemplo. ¿Qué hay? Nos hemos inventado un modelo que exige una gran concentración de capital, por entonces son muy pocas empresas las que pueden acceder a ese mercado. Un negocio que es absurdo. Y esto lo podríamos llevar al agua, lo podríamos llevar a otros mercados. Pero en el campo de la basura, cada nosotros generamos 500 gramos de medio kilo de basura al día. Bueno, y es todos los días. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues hay un primer negocio que es la recolección de la basura en camiones de basura. Un segundo negocio, que en otros países es ilegal, que es la separación manual. Llega un agente, le ponen una mascarilla y lo separan manualmente de manera muy poco eficiente. Un tercer negocio, la parte orgánica, se hace en un mal llamado compost, porque es mentira.
Es mentira porque, claro, el españolito no es suizo, entonces tira la pila botón del sonotone, tira la bombilla de bajo consumo que tiene óxido de mercurio, tiran un móvil viejo que tiene níquel y cadmio. Entonces es un material que los agricultores, afortunadamente, no quieren eso ni gratis, porque eso, si le meten a tu tomate, pues José María acaba tomándose un tomate con mercurio, ¿no? Y luego cada vez hay más cáncer porque tenemos metales pesados en sangre. Bien, como ese compost no se vende, le dicen al alcalde: no lo he vendido, señor alcalde, ahora paga usted el transporte de ese material a un vertedero y me paga la entrada en vertedero. Casos extremos, pues nuestros compañeros, nuestros colegas españoles de Cataluña, que llevan cada noche 400 camiones hasta Murcia y a Zaragoza de basura, porque claro, Cataluña nadie quiere un vertedero. Pero es que el vertedero no es la solución. O sea, lo que yo reivindico con este ejemplo, hay tecnologías, hay una patente española de una planta que, por cierto, está participada por el Gobierno de España, por la SEPI, en un 60%, que es una planta de bioestabilización, que es un autómata, es bioeconomía, lo que se llama hoy bioeconomía. Una planta, imagínense una planta industrial donde entra la basura de manera automatizada y donde las bacterias, que no están en ningún sindicato, no se ponen enfermas, no cogen vacaciones, se comen, ni pagan seguridad social, nuestras amigas las bacterias, se comen la parte orgánica putrescible en 15 días. Tú lo que haces es generas un sistema donde las bacterias estén muy cómodas. A nivel de humedad, es un sitio cerrado, estanco, donde cambias la presión de aire de manera que no huele, muy importante, no hay gaviotas, ni perros, ni nada. Es una planta por fuera. Yo cuando lo vi me quedé alucinado y he visto casi todo en residuos. Bien, estas bacterias se comen el tomate, o sea, tú no separas la basura, lo tienes ahí todo mezclado y se separa, no se separa. Tú reduces en un 40% la parte orgánica, la parte de humedad, la basura nos entra con un 60% de humedad. Bueno, y a los 15 días tienes un material mezclado, pero seco. Entonces ya puedes manipular con una cinta y con distintos sistemas, separas, por un lado, lo que tiene valor, o que puedes reciclar, vidrio, los residuos metálicos. Pero con el resto, con este plástico, bueno, sí, el PET tiene valor, bueno, pues esto lo saco aparte, pero este plástico que no tiene valor, la ropa, es increíble lo que la gente tira a la basura, textil, bueno, ahí aparecen vespinos, mascotas muertas, una bicicleta, un vespino, bueno, todo, aparece todo. Bien, lo separas y estás generando lo que en Italia ya se ha legalizado, que es un CDS, que es un combustible de residuos. Me refiero a la parte de papel, cartón, que tiene 1.600 kilocalorías, que eso, si lo ponemos en contexto, el diésel debe estar en unos 8.000 y poco kilocalorías, pues igual no tiene mucho sentido que estemos enterrando esa energía, y eso forma parte de en el paquete de economía circular, el waste to energy, todo lo que es la valorización energética de residuos. Porque por otro lado estamos importando energía de otros países. ¿Qué hace falta? Pues hace falta, bueno, igual nos hace falta un ministro en funciones que se crea las energías renovables. Soria no se lo creía, desde luego que no. Bueno, pues coger esta energía que podríamos usarla, porque uno diría, bueno, ¿esto es como una incineradora? No, las incineradoras que tenemos en España, en Galicia, Sogama, bueno, la de Tirme en Baleares es una vergüenza. Bueno, incineradoras significa que yo aporto energía para poder quemar la basura. Son destructoras de energía, pero no cumplen todo el tema de balance energético positivo. Bien, ¿dónde voy? Empieza a haber ya sanciones a vertederos ilegales. Los va a haber más. Es una fuente de gastos brutal, porque claro, en España, como hace más calor, no podemos hacer como en Bruselas, donde yo vivo, donde la basura te la recogen 2 días por semana, 2, y no pasa nada, no es grave. Tú vete a Sevilla e intenta recogerlo 2 días por semana, ¿no? Es imposible. Pero que puede ser tenemos tecnologías y patentes de verdad, muertas de la risa, porque hay barreras jurídicas. ¿Qué ha hecho muy inteligente la Comisión? Por primera vez hace una semana, 10 días, terminó la primera convocatoria de pactos
por la innovación, creo que es la traducción, significa, si usted tiene una barrera jurídica o administrativa en su país, en su región, que impide que su invención, tecnología, le ayude a llevar al mercado una solución innovadora, venga usted aquí a la comisión. Lo vamos a analizar y vamos a luchar a por ello. Yo vivo en Bruselas y me ocupo de esto porque me creo la Unión Europea. Creo que es el mejor proyecto que se ha podido meter España con evidentemente, sus distorsiones. Pero es gracias a la Unión Europea que depuramos el agua. Antes la gente no se depuraba el agua. Es gracias a la Unión Europea pues que ahora se le ha metido en mano a las cajas de ahorros, las cláusulas suelo y tanta... Bueno, un control externo que en España yo creo que nos hacía falta. Bien, visto eso, y sobre proyectos concretos. Hablaba de Novel Grid. ¿Qué es Novel Grid? Es un proyecto de 13 millones de euros que lo que está es poniendo en 5 pilotos. Uno está en la cooperativa Ginet, en tu tierra, un piloto para demostrar todo lo que son las convergencias de estocaje, almacenamiento de energía con tecnologías de información. Porque igual el Colegio de Economistas del futuro, este Colegio de Economistas, en el futuro debería tener una habitación con baterías para que pueda captar la energía con microturbinas y entonces ser autónomo. Y eso va a llegar, eso ya está, eso ya es. En Bélgica, en los pilotos ya lo estás viendo, en Alemania también, en Suecia, países protestantes y por tanto con otra cosmovisión, eso lo tienen más avanzado que los países católicos, que eso es otra diferencia importante. Bien, eso en la parte de Novel Grid. Yo creo que en este periodo hay algunas cosas muy interesantes como el instrumento PYME, que es distinto de la iniciativa PYME, que es todo, por primera vez y gracias a la presión del Parlamento Europeo, la Comisión Europea se tuvo que inventar una herramienta dirigida a pymes, a una pequeña pyme o microempresa. Ojo, que le dan 50.000 euritos, le pueden dar 50.000 euritos en su primera fase, hasta 2,5 millones de euros en segunda fase. Y ahí sí que hay que hablar por una vez bien del Gobierno de España, hay que hablar muchas veces bien, pero otra vez bien, el Mineco sacó los Horizon 2020 Mineco que están complementando a pymes con 90, 100.000 euros. Y eso es de verdad y está funcionando para pymes innovadoras que sean innovadoras a nivel mundial. Y ahí tenemos anécdotas muy, muy bonitas. Bueno, en la presentación que no la voy a seguir, que se pone a su disposición, hay el ejemplo de una pyme de unos jienenses que lo que han generado es un dispositivo electrónico que es un fondenoscopio electrónico con una patente que ya llevamos 75.000 euros de subvención y ahora estamos yendo a la segunda fase, con mucha... la verdad, con mucha trayectoria. Además, lo que hemos hecho es combinarlo con fondos del programa Lanzadera del señor Roche y han recibido un premio del Ministerio de Sanidad y además están acelerados por el programa BitSpark de Microsoft. Nosotros lo que hacemos en nuestra aceleradora es tratamos de combinar, porque claro, tú puedes combinar perfectamente un instrumento PYME, que es una subvención al 70%, con un préstamo preferencial de otra administración pública, pues Segitur, por ejemplo, Sociedad Estatal de Gestión de Innovación en el Turismo, que tiene el programa Emprendetur, que yo creo que llevan casi 40 millones de euros en apoyo a pymes innovadoras en el sector del turismo. Tú puedes combinar esas herramientas. Pues lo repito, lo repito. Bien, hay como ejemplos así prácticos que se podrían implantar en toda España. Hace muchos años, uno de los proyectos que más me costó y del cual estoy más orgulloso fue el proyecto Ecobús. Fue un proyecto que no se creía ni el gerente de la MT de Valencia que lo consiguió, ni nadie. Era un proyecto para recolectar el aceite vegetal usado del sector Horeca, hoteles, restaurantes y catering de la ciudad de Valencia. Y a cambio les ponías un logo.
pero metíamos una herramienta jurídica que era prohibición expresa y multa al hotel o restaurante que tirara el aceite vegetal. Bueno, los beneficios, los que se pueden imaginar: ahorro de campañas de derratización, ahorro de proceso de depuración de aguas, para generar un biodiesel que se utiliza en la flota pública cautiva de la MT, porque ningún privado lo va a utilizar porque, bueno, pues alegan que se podría perder la garantía, lo cual eso está más que superado. Pero bueno, ¿la innovación dónde está? La innovación realmente no era tecnológica. Rommel en la Segunda Guerra Mundial ya transesterificaba en África el aceite que incautaba para mover sus tanques. Pero este modelo, y Jorge me corregirá, podría ser adoptado por otros ayuntamientos que utilizaran fondos FEDER pues para incentivar esa recolección de aceite para una economía baja en carbono, porque esto sí que es de verdad un biodiesel que no estás emitiendo, no estás consumiendo un combustible fósil, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo creo que hay una gran posibilidad de utilizar, de capitalizar los resultados de proyectos piloto, por ejemplo en LIFE, con fondos FEDER, porque lo que nos hemos encontrado a veces es entidades que son susceptibles de ser beneficiarias de proyectos FEDER públicas, pero que no tienen a veces las ideas o el coraje de tenerlas o nada. Los ayuntamientos y diputaciones son administraciones donde no priman la innovación, al revés, le pegan un martillazo al funcionario que se le ocurre algo innovador porque no se ha hecho antes y ojalá eso esté cambiando. Pero yo creo que España es un gran país con mucha innovación y ya termino dando dos datos. En instrumento PYME somos el país líder a nivel de la Unión Europea. Sí que es cierto que podríamos mejorar mucho la calidad de los proyectos presentados. Nos aprueban cuantitativamente el mayor número de proyectos, pero también es verdad que presentamos muchísimos proyectos. También porque hay algunos que ahorran dinero y entonces hacen la traducción con el Google Translator. Entonces, claro, presentar algo de innovación con un inglés malo pues, es difícil. Pero somos el país líder. Programa LIFE, que estaba hablando. También somos con Italia, según los años, somos en histórico el país líder en proyectos LIFE medio ambiente. ¿Eso es que somos más medioambientales que los alemanes o que los suecos? No. Eso significa que quizás tengamos más necesidad y los alemanes siempre presentan proyectos megagordos, súper complejos, de mantenimientos caros. Nuestros proyectos yo creo que muchas veces tienen más ingenio y son más adecuados a la realidad y más exportables a una América Latina, a un África. O sea, tenemos talento, hay herramientas. Yo sí que creo que hay un pequeño divorcio con el sector, este sector de la creatividad, con el sector público, me refiero a ayuntamientos. Y termino dando una de las herramientas, a ver si sale aquí. Bueno, aquí está Interreg, eso os lo puede contar Juan Bueno, esto es una cosa que estamos muy ilusionados. Hemos sido designados la entidad para toda Europa dentro de Startup Europe es el paraguas de apoyo a emprendedores de la Comisión Europea y nosotros somos los partners de Startup Europe Awards. De repente se ha puesto de moda lo de las startups y entonces hay iniciativas que son fantásticas y otras que no tanto, y todo el mundo da premios a los emprendedores. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no generamos una red de entidades que organizan premios para emprendedores para a través de la red para que a través de la red le llegue a los emprendedores la información de herramientas, como estaba explicando antes, el instrumento PYME? Bueno, a la comisión le ha gustado mucho. Este es el primer año, nos hemos inventado 5 niveles. Estos 5 niveles nos permite, ahora esto que se habla tanto de la participación público-privada. Y pongo un ejemplo concreto. Ayuntamiento de Sevilla, empresa pública Lipasam, acaban de presentar, Sarama, hace unos 15 días, un proyecto LIFE de 1 millón de euros con una idea sociotecnológico, un emprendedor extremeño que le dimos un premio aquí en Madrid en ThinkShower en mayo-junio, que es unos tíos muy listos con una coleta muy larga, que lo que hacen es, tiene una patente para adaptar vehículos de gasolina antiguos
en vehículos eléctricos, pero aprovechando todo, es decir, las ruedas, la estructura, o sea, de manera muy barata te transforman una flota en eléctrico, pero además con las homologaciones y los permisos y la seguridad. Pues bien, eso va a ser ahora objeto de una evaluación de LIFE. Para nosotros eso es partenariado público-privado. Un ayuntamiento público que no puede tener la innovación dentro, que la busca fuera con un emprendedor que tiene el privilegio de, a través de un premio de estos, esas son las 9 categorías que nos hemos inventado para este año, pero donde hablo de un ayuntamiento puede ser una diputación, es decir, o puede ser una comunidad autónoma. Los retos, imagínense que sacan un premio para un emprendedor para la lucha contra los incendios. Igual tiene sentido. ¿Y el premio cuál es? Es un premio de aceleración para convertir la idea del emprendedor ganador en un proyecto Interreg o en un LIFE o en un Horizon 2020. O, si es un LIFE lo puede liderar una diputación. Y si es aprobado tienen 5 años para acelerar a la empresa y llevar la innovación al emprendedor. En solo unos meses lo estamos haciendo ya en un montón de países. La semana pasada estábamos en Italia, tenemos Media Partner. Bueno, eso es lo que estamos haciendo para tratar de activar, identificar la innovación y ponerle junto a los que tienen las capacidades de gastar ese dinero público. Porque, Jorge, ¿cuánto no se ha gastado en el 2007-2013 de fondos estructurales? El proceso de cierre todavía no se ha terminado. Bueno, pero algo sabremos ya. No hay grandes descompromisos. ¿No? Hemos gastado todo. Estupendo. Pero no solo por ADIF, ¿no? No solo por ADIF. Vale. Bueno, porque ha habido algunos, en el Ministerio de Hacienda tienen gente buenísima que lo que hacen es cuando unos no gastan, son capaces de reprogramar, que está fenomenal, pero sí que hay algunos ayuntamientos o diputaciones que pueden gastar mejor o pueden absorber todo. Pero bueno, sin más, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, para terminar, vamos a hablar, o nos va a hablar Juan Viesca, es director de Fondos Europeos de FIEMNOVA, consultor y formador de proyectos europeos, es profesor en el Máster de Estudios Internacionales de la Universidad de Valencia y actualmente coordina varios proyectos con financiación europea. Ha sido director de proyectos y fondos europeos y ha trabajado en la Comisión Europea como responsable de proyectos europeos relacionados con las TIC. Juan nos va a hablar de los fondos de gestión directa de la Comisión Europea. Muy bien, muy buenos días a todos. Agradeceros, como no, al colegio la invitación y felicitarte, José María, por la organización de las jornadas. Voy a intentar ser breve, de verdad, ya que realmente, pues bueno, es un poco tarde y voy a intentar, pues bueno, resumir en cierta medida, pues bueno, dar un panorama de lo que son los fondos con los que cuenta, digamos, la Unión Europea, ¿no? Para empezar, pues bueno, comentaros que más o menos aproximadamente el presupuesto de la Unión Europea para este periodo 14-20 son 960.000 millones de euros, aproximadamente una vez el PIB de España, es decir que la Unión Europea tiene esta cantidad, tiene este montante para repartir, para distribuir en proyectos, digamos, durante un periodo de 7 años, ¿no? Todos estos fondos van encaminados, yo creo que ya lo hemos visto, no voy a entrar en ello, en la Estrategia Europa 2020 con una serie de objetivos. Pero a mí lo que me interesa, y es normalmente cuando doy alguna charla a emprendedores o gente que está interesada, siempre me preguntan, decir, Juan, ¿cómo un emprendedor, como una institución, como una entidad puede acceder a este tipo de recursos que están en Bruselas, que se nutren de nuestros impuestos, que están allí y si no los utilizamos van a ser utilizados por otro país o por otra región, ¿no? Pues resumiendo, digamos, hay 3 maneras muy simplificadas de acceder a este tipo de recursos, ¿no? En primer lugar, tenemos, pues bueno, acceder a los fondos con los que cuenta el Banco Europeo de Inversiones, ya lo hemos visto a través del BEI, a través del FEI, para que identifiquéis, Alberto y Guadalupe ya nos han estado contando algunas de las herramientas con las que cuentan. Se ha hablado de Jeremy, una iniciativa para financiar empresas, se ha hablado de Jessica, una iniciativa para financiar proyectos de regeneración urbana, en España hay 2, en Andalucía y en el IDAE. Hay otros que nos han mencionado, como puede ser Jasper o la iniciativa Elena. Son fondos que cuentan, digamos, el Banco Europeo de Inversiones y que generalmente conceden préstamos, garantías o capital.
es una financiación que es muy interesante, pero la gran mayoría de las entidades principalmente lo que prefieren son las subvenciones, ¿no? Si a ti te ponen a elegir entre una subvención o un préstamo, o una subvención al 100% como las hay, pues bueno, la gente prefiere conocer este tipo de recursos. Otra manera de acceder a estos fondos, y es un poquito de la que más voy a hablar en esta presentación, son los fondos de gestión directa. ¿Qué es esto? De estos 960.000 millones de euros, la Comisión Europea se queda, digamos, con un montante aproximadamente de unos 120.000 millones de euros, y si no, que me corrija Paz, ella publica directamente en el Diario Oficial, resumiendo, una serie de convocatorias en diferentes ámbitos, y cualquier entidad, cualquier emprendedor, cualquier ayuntamiento, cualquier municipio, cualquier ONG, cualquier sindicato, cualquier organización patronal, dependiendo del tipo de programa, puede acceder directamente a estos fondos presentando una propuesta o un proyecto europeo. Y es la Comisión Europea la que resuelve y decide sin pasar a través de ningún intermediario. Y es la que vamos a ver ahora a continuación. Y la tercera, que también hemos hablado, que para identificar en este caso sería lo que ha comentado nuestro compañero Jorge, son los fondos estructurales. Los fondos estructurales son aproximadamente unos 325.000 millones de esos 960.000, se distribuye entre países, se distribuye entre regiones, se negocia, y todas las convocatorias que se publican a las cuales podéis acceder generalmente salen publicadas en un boletín oficial del Estado, en un boletín de la provincia, las convoca un ayuntamiento, las convoca una administración. Son fondos europeos, pero realmente al final se convierten en ayudas nacionales. Yo os voy a comentar aquí unos casos también de fondos que pueden ser equiparables, digamos, a lo que es la solicitud de fondos, digamos, directamente con la Comisión Europea. ¿Vale? Bien, vamos a ir a los fondos de gestión directa, que como veis, pues bueno, existen un número bastante elevado de temáticas en las que se trabajan. Yo creo que cubren, o digamos, no hay un área ahora mismo que no pueda cubrir, digamos, cualquier programa de la Unión Europea. Que los tenéis todos repertoriados. Y me gustaría pues daros una pincelada de cómo participar o cómo se pueden obtener este tipo de recursos, ¿no? Bien. En primer lugar, son convocados directamente por la Comisión. Es la Comisión Europea que gestiona. Podrá tener agencias, podrá tener alguien que le ayude, pero al final quien toma la decisión en la gran mayoría de los casos es la Comisión Europea. Hay veces que evalúan en interno, hay veces que lanzan procesos de evaluación externa, pero toman ellos la decisión, convocan y son los responsables finales del proceso. Suelen tener una serie de características que me gusta destacar. En primer lugar, la gran mayoría de estos proyectos, cuando queréis solicitar fondos a la Unión Europea, tenéis que ir con una idea innovadora. Si es algo que ya existe, si es algo que ya ha sido desarrollado, si es algo que responde a una necesidad local, para esto Europa no va a tener fondos. Siempre tiene que ser algo que sea innovador, que tenga un componente de novedad, que tenga un componente de que exista en otras regiones, tú la estás aplicando en una región donde normalmente esto no se hace, ¿vale? El proyecto, la idea que tú presentas a la Comisión Europea también ha de solucionar un problema europeo, ha de tener un valor añadido europeo, si no, que se financie a nivel nacional o que se financie a nivel local o regional, que para eso tienen este tipo de fondos, ¿no? Otra característica primordial, y que es la que más paraliza a la gente a la hora de presentarse a este tipo de convocatorias, es que cuando tú presentas tu proyecto a Bruselas tienes que ir siempre de la mano, o tienes que presentar un proyecto conjuntamente con otros socios de la Unión Europea. Siempre hay excepciones, LIFE, Instrumento PYME, son excepciones, pero generalmente tienes que ir como mínimo con 2 socios de otros países de la Unión Europea para que te lo aprueben. Tienes que presentar un consorcio y tiene que ser transnacional. Y la gran mayoría de los casos, como no, y es uno de los problemas que principalmente vemos en las administraciones públicas, es que las propuestas que tú hagas a Bruselas tienen que ir redactadas generalmente en inglés. Y esto no os podéis imaginar, pero echa por tierra un 80% de las propuestas cuando desde alguna administración pública, principalmente ayuntamientos, quieren participar en este tipo de convocatorias. Bien, otra característica de este tipo de proyectos es que los procesos de selección se hacen en concurrencia competitiva.
Solo se aprueban los mejores proyectos. La Comisión Europea evalúa, se publican una serie de listas y cuando se llega, digamos, a un tope, estos son los proyectos que se han aprobado. Que esto también yo creo que es una característica muy importante. Bien, la cofinanciación de los proyectos suele estar, bueno, pues podemos tener hasta de un 20% en lo que es el mecanismo Conectar Europa, en algunos casos, cofinanciación entre 50 y 100%, entidades sin ánimo de lucro en H2020 pueden ir al 100%, bueno, varían los porcentajes de cofinanciación, ¿vale? Y bien, yo os voy a comentar simplemente para que veáis algunos de los programas, algunos ejemplos a los cuales os podéis presentar, ¿vale? Entonces, tenemos el programa más conocido de gestión directa de la Unión Europea, es el Horizonte 2020. Es un programa que cuenta con 80.000 millones de euros, está enfocado, digamos, a innovación y desarrollo, a investigación y desarrollo e innovación. Es un programa que es complejo y que los proyectos suelen tener pues, bueno, un orden de magnitud pues, bastante elevado. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, Juan Manuel ha presentado un proyecto, que es el proyecto Novel Grid, es un proyecto de 13 millones de euros, es un proyecto, digamos, para empresas que tienen bastante músculo. Y dentro de este programa, pues bueno, España, digamos, ha tenido la suerte de que se haya aprobado lo que es el instrumento PYME, dentro del H2020, dentro del programa Marco de Investigación y Desarrollo, pues un programa enfocado a pequeñas empresas. Este programa, el instrumento PYME, es un programa de financiación en 3 fases, que financia en una primera fase estudio de viabilidad con 50.000 euros, una segunda fase te financia el desarrollo de un prototipo o producto y en una tercera fase te permite acceso a internacionalización y a este tipo de préstamos también que hemos visto por parte de instituciones europeas. Bien, tenemos innovación y desarrollo. Vamos a pasar. Tenemos otro programa, por ejemplo, que es el programa LIFE. Es un programa que tiene 3.500 millones de euros que permite financiar ideas relacionadas con el medio ambiente, desarrollo tecnológico para temas relacionados también con el cambio climático. Es un programa muy interesante que lideran principalmente empresas y entidades públicas. Se solicitan, digamos, también directamente, pero tiene una característica particular, es que aquí hay muchas veces que la gran mayoría de los consorcios pueden ir sin socios extranjeros, ¿vale? Aquí tenéis los principales líneas de actuación, hay un subprograma medioambiental y hay otro programa de acción climática, ¿vale? Aquí un ejemplo de un ayuntamiento. Tenéis un programa también muy conocido, el Erasmus+, que es un programa que seguramente a todos vosotros os sonará a movilidad de estudiantes, pero lo que hace es financiar actuaciones de formación. Programas piloto de formación entre varios países de la Unión Europea. Y aquí se pueden presentar desde másteres conjuntos, actuaciones de formación que sean novedosas. Estuvimos, yo creo que esta mañana comentando algún ejemplo, pues bien, tendría cabida en este programa también, que yo lo veo bastante interesante, ¿vale? Aquí tenéis todas las acciones, movilidad, proyectos de cooperación y reformas de políticas. Tenemos un programa que se denomina también Erasmus Emprendedores, gestionado por la Comisión Europea, que permite a jóvenes, que permite a emprendedores de empresas jóvenes, no a jóvenes emprendedores, a emprendedores de empresas jóvenes realizar un periodo o una estancia formativa con otro emprendedor de la Unión Europea. Un programa que está siendo muy utilizado para pequeños emprendedores y autónomos que están adquiriendo conocimientos en la Unión Europea. Perdona, un matiz. El concepto de joven emprendedor para Europa, que está muy bien, es un emprendedor que puede ser de 70 años, pero que ha sido emprendedor menos de 3. O sea, tienes que tener como experiencia como empresario menos de 3. Eso es un joven emprendedor. Puede ser un emprendedor de 70 años que ha sido funcionario 67, se ha pensionado y, bueno, monta una empresa. Muy bien, y bueno, pues la verdad que luego pues hay un gran número de programas. Tenemos Europa con los ciudadanos en participación ciudadana, tenemos Europa creativa en temas de cultura, es decir, hay un sinfín de programas. Deciros a todos aquellos que estéis interesados en participar que yo siempre digo que cualquier idea, cualquier iniciativa es susceptible de encontrar una línea de financiación de la Unión Europea que te pueda permitir tu proyecto en marcha, ¿vale? Y por último, pues bueno, dedicar dentro de los fondos estructurales, Jorge ya ha hablado, digamos, de estos fondos estructurales que se distribuyen entre los Estados miembros, pero hay una parte de estos fondos que se dedican, de estos 325.000 millones que se reparten en las 276 regiones, se dedican a cooperación territorial europea, ¿vale? Esto es,
regiones, principalmente entidades públicas, incluso entidades privadas de otros países de la Unión Europea, pueden cooperar en proyectos para poner en marcha proyectos, sobre todo de intercambio de buenas prácticas, ¿vale? Son proyectos que no es que gestione la Unión Europea, sino un comité creado por los Estados miembros, pero es el mismo mecanismo. Salen unas convocatorias públicas, cualquier entidad se puede presentar, el proyecto es evaluado y te lo aprueban en función de la calidad. Digamos, ahí el proceso es completamente neutro, ¿no? Tenéis cooperación interregional, hay un programa, Interreg Europe, cooperación transfronteriza, 60 programas en toda Europa, y cooperación transnacional, 15 programas. Tenéis el Interreg Europe, que es un programa en el cual participa toda Europa. Tenéis los 60 programas de cooperación transfronteriza, en España hay 2, Francia, Portugal, ¿vale? Y aquí tenéis los 15 de cooperación transnacional, en el cual España, pues bueno, participa en el programa SUDOE, programa MED, Interreg Atlántico. Y creo que está también el MAC, que es el de Madeira, Azores, Canarias. También, digamos, entidades pueden solicitar, digamos, directamente estos fondos a la Unión Europea. Y bueno, nada más. Yo creo que ha sido la charla más rápida. Bueno, también comentaros que hay una convocatoria, va a haber en breve, una convocatoria de acciones urbanas innovadoras. Son fondos FEDER. Los municipios de la Unión Europea pueden solicitar fondos también para acciones innovadoras y audaces en municipios. Programa también muy interesante. Y nada más, agradeceros la atención. Espero que os hayáis quedado con las ideas básicas de la presentación y nada más. Felicitaros por la organización de las jornadas. Gracias. Bueno, la verdad que ese último sprint de Juan nos ha hecho pues terminar a tiempo y todo. O sea que, José María, si eres tan amable, si quieres cerrar la sesión. Sí. No, simplemente era, bueno, pues comentar por una parte que aunque la asistencia no ha sido todo lo que era de desear, comprendo que mucha gente está trabajando y es difícil dejar el puesto de trabajo para venir a esta jornada, por muy interesante que sea. Lo cierto es que me han comentado que a través de streaming hay más de 60 personas que nos han seguido, con lo cual, bueno, pues se compensa. Y bueno, y también un poco la idea de organizar esta jornada, además de aprovechar la financiación que existe para este tipo de actos, de eventos de formación e información, bueno, pues también es un servicio más que prestamos en esta comisión a todos los colegiados. Es un valor añadido que damos como colegio profesional y, de alguna manera, también actuamos como canal de transmisión de información de todo lo que se hace a través de la comisión, a través del BEI, del FEI y de Finnova, como consultora que tramita, gestiona y asesora fondos de este tipo de proyectos tan interesantes. Y nada más, solamente era pues transmitiros mi agradecimiento personal y del colegio para todos los asistentes y ponentes. Gracias a todos.